Apreciables hermanos, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Les saluda su consiervo, Juan Carlos Palacios, desde la República de El Salvador. Y en esta oportunidad voy a desarrollar el tema titulado La santidad del matrimonio. Recordando que estamos en la serie Las enseñanzas del Mesías en el camino a Jerusalén. Quisiera que por favor me acompañen a elevar una oración a nuestro Dios. Bendito y eterno Padre que está en los cielos, alabamos y bendecimos su glorioso nombre, reconociéndole como el Ser Supremo, el dador de la vida y el proveedor de todas las cosas. En esta hora, bendito Dios, nos humillamos delante de su presencia y rogamos su perdón por todas las faltas cometidas. Y también, bendito Padre, queremos pedirle esa dirección de su Espíritu Santo en la meditación de su santa y divina palabra. Que el tema que vamos a meditar pueda edificar a cada uno de nuestros hermanos y amigos que escucharán este mensaje, esta palabra que viene de parte suya. Gracias le damos y le pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, del 1 al 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino a quienes es dado.
pues hay eunucos así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Vamos a meditar en estos pasajes de las Sagradas Escrituras. Dice que le siguieron multitudes al Señor y Él lo sanó. Fueron muchas las personas a las que el Señor les benefició con los milagros que Él hacía. Al pasar Jesús entre la gente, todo aquel que se allegaba a Él para ser sano, alcanzaba esa bendición. Pero luego nos dice que se acercaron a Él algunos fariseos para probarle, haciéndole la pregunta siguiente: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Los escribas y fariseos constantemente estaban provocando al Señor, probándole a través de preguntas. Lo acosaban, procurando que Él contradijese la ley, que se metiera en problemas, y le hacían preguntas cauciosas. Así como en la actualidad hay muchas personas que preguntan o cuestionan la veracidad de la palabra de nuestro Dios, y no lo hacen con el afán de querer conocer más de Dios, ni de hacer su voluntad, sino que lo hacen para justificar su pecado. Quisiera mencionar algunos antecedentes sobre el tema que vamos a estudiar en esta hora, diciéndoles que Dios ha provisto a toda la humanidad ciertas cosas para el bienestar de la familia. Por ejemplo, Él ha establecido la relación matrimonial para la protección del hogar. Y esta es una institución divina y es una bendición tanto para creyentes como para no creyentes. La palabra de nuestro Dios dice: honroso sea en todos el matrimonio. Así como el cuarto mandamiento, que es el día del reposo, fue hecho por causa del hombre, es decir, para el beneficio del ser humano, así también el matrimonio fue una institución divina, diseñada por Dios para proteger a la familia, a la nación misma, a toda la humanidad. Examinemos ahora la cuestión referente al matrimonio, que en este pasaje, como es natural, se encuadra en el contexto más reducido del pueblo de Israel, y que hoy consideramos a la luz
del cristianismo contemporáneo. El verso 4 de nuestra lectura dice: y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? En su respuesta, el Señor Jesús les recordó la idea original de Dios para el matrimonio. Tiempo después, Moisés les permitió el divorcio en base a un criterio amplio recogido en Deuteronomio 24:1. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio y lo pone en su mano y la despide de su casa. Por lo que a la ley de Moisés se refería, un divorcio no era tan grave como un matrimonio con un extranjero. Por ejemplo, si la hija de un sacerdote se casaba con un extranjero, era excluida de la nación de Israel. Pero la nación estaba dividida en cuanto a la postura respecto al divorcio. En los tiempos de Jesús, habían opiniones divergentes entre dos maestros, intérpretes de la ley. Uno de ellos era Hillel y el otro Shammai, los cuales dieron sus nombres a las respectivas escuelas rabínicas. Los seguidores de Hillel consideraban que un hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier motivo o pretexto, como por ejemplo que se le quemara el pan, que pareciera desagradable con el tiempo, que no cuidara adecuadamente de los hijos. Cualquier motivo, cualquier pretexto era razón justificable para el divorcio. Pero los de la escuela de Shammai pensaban que uno no podía divorciarse de su esposa a no ser que ella fuese culpable de un pecado sexual. El divorcio era pues un tema muy polémico. Los versículos 5 y 6 amplían la respuesta del Señor Jesús. Él les dijo: por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Sin entrar en esa controversia que había en esos tiempos, les recordó el plan de Dios antes de que el pecado entrara en la familia del ser humano. Lo llevó hasta el Génesis, hasta el origen, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Y les dijo que se unieran para llegar a ser una sola carne. El divorcio no estaba incluido en aquel plan de nuestro Dios, en el diseño original que Dios había dado. Y es precisamente porque el pecado tampoco estaba en ese plan
Y el divorcio siempre ha sido una consecuencia del pecado, que está presente en algún aspecto de una relación. Y ese elemento provoca el divorcio. Por ello el Señor recordó aquel plan original de Dios. Al leer los versículos 7 y 8, teniendo el pasaje ya citado del libro de Deuteronomio 24, que era el antecedente de la pregunta de los líderes religiosos, ellos, dice, le dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. En primer lugar, quiero, hermano y amigo, que note que en esta aseveración que hacían los fariseos hay un error que queda al descubierto, porque ellos dicen que Moisés mandó dar carta de divorcio. Y lo cierto es que Moisés no les mandó, no les ordenó, no los empujó hacia eso, sino más bien dice que por la dureza del corazón de ellos, Moisés les permitió, que es muy diferente. Debemos de comprender que el matrimonio fue provisto a la humanidad como la más tierna y grata de las relaciones humanas. Es una relación incomparable frente a cualquier otra forma de unión. De hecho, el matrimonio representa también la relación entre Cristo y la Iglesia. Por tal razón, solo los creyentes pueden desarrollar esta relación importante y santa. Sin embargo, cuando fracasan y en dicha relación surge la amargura, el rencor y la dureza de corazón, entonces el matrimonio se convierte en una imitación hueca, vacía de contenido. Se vuelve una parodia de unión, una situación problemática que llega a ser un proyecto inseguro, incluso para los cristianos. Debido a la dureza del corazón humano, Dios permitió el divorcio. Dios es inmensamente compasivo, misericordioso, pero su idea nunca ha sido ni es el divorcio. En nuestra sociedad, en nuestra cultura, se acostumbra, o más bien se tolera, el divorcio masivamente y se ve como algo natural o normal. Vivimos en una cultura relajada y permisiva con respecto a este tema. Y reitero que en el origen de todo proceso que conduzca al matrimonio, siempre se encuentra el pecado de por medio, en alguna de sus expresiones o consecuencias. Claro está que antes de llegar a los pies de Cristo, alguno quizás pudo haber cometido ese pecado de divorciarse.
Pero Dios, que es grande en misericordia, pasa por alto los tiempos de la ignorancia y llama a un arrepentimiento y conversión. Pero ya estando en Cristo, debemos notar y valorar la santidad que tiene el matrimonio. La palabra de Dios dice: yo digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por infidelidad o por fornicación, dice otra versión, y se case con otra, comete adulterio. El adulterio rompe con la relación matrimonial y es la única causa dada por el maestro, la única causa válida para un divorcio. Algunos presentan situaciones de parejas bastante complicadas, en la que uno de los cónyuges es una persona indeseable, con cuya convivencia la vida resulta insoportable. Y alguien se puede preguntar qué se puede hacer en tales casos. Debemos de entender que la relación del matrimonio es indisoluble. No se puede disolver, y menos por cualquier causa. Cuando el Señor dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, ese término unirse lleva muchas connotaciones. Unirse significa adherirse una cosa con otra, ser unido en la unión más estrecha posible, ser atados, ser tan absolutamente unidos que los dos se vuelven uno. Por eso unirse significa una unión espiritual. Es una unión superior y más fuerte que la unión de padre e hijo. Es una unión que significa más que vivir juntos para tener relaciones sexuales y reproducirse. Los animales lo hacen. Es una unión que solamente puede ser aprobada por Dios. Es una unión espiritual que coloca al hombre encima del plano físico de los animales. Es una plenitud espiritual, un compartir juntos la vida de una manera espiritual, una dedicación, una consagración, una plenitud, satisfacción que se convierte a una persona en posesión exclusiva del cónyuge. Un verdadero matrimonio tiene al menos 3 uniones. La unión física, que es compartir mutuamente el cuerpo. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, sino a nuestro cónyuge. Pero note que la unión física no puede alcanzar su plenitud máxima si no se le experimenta siendo consciente de las cálidas y tiernas misericordias de Dios. También está la unión mental, el compartir uno la vida, los sueños, las esperanzas del otro y trabajar juntos para lograr esos sueños y esperanzas. Es importante que esta unión todavía trata exclusivamente
con el mundo físico y material, y está la unión espiritual, que es compartir y fundirse y moldear uno el espíritu del otro. Y esto solo puede ser posible cuando Dios obra. Por eso es necesario alimentar y fortalecer nuestra relación. Y lo más grande en el mundo es conocer personalmente a Dios y estar totalmente seguros que viviremos ahora y eternamente para tener una vida abundante con todo el amor, significado y sentido y propósito que humanamente sea posible. Pero un hombre y una mujer no pueden experimentar la vida abundante a partir de sí mismo y por sus propios medios. Solo pueden nutrir la mente y unirse tanto mental y físicamente si dan cabida a que Dios forme parte de su vida, ponen en primer lugar a nuestro Dios. Por eso la palabra se cumple, ya no serán dos, sino una sola carne. Los fariseos querían atrapar a Jesús con sus corrientes de pensamiento. Pero él les dijo, por la dureza, por la pecaminosidad, en otras palabras, que había en sus corazones, Moisés os permitió, es decir, les concedió un permiso de repudiar a sus mujeres, pero luego el Señor retoma el diseño original, mas al principio, es decir, cuando creó a Adán y Eva, eso no fue así, es decir, no fue esa la intención ni el propósito de Dios. Entonces el divorcio nunca fue la voluntad ni el propósito de Dios. La voluntad de Dios para el matrimonio es la permanencia. Ese divorcio permitido bajo Moisés o la ley de Moisés no era la voluntad de Dios. Era pecado. Lejos de cumplirse la voluntad y el propósito de Dios, estaban desagradando a nuestro Dios, porque Él aborrece el repudio. Note también que la causa por la cual se les permitió dar carta de repudio fue la dureza del corazón. Esto fue una acusación muy grave para los israelitas que habían dejado abandonada a su esposa por irse con otra mujer. El matrimonio es un don dado por Dios, y bajo esa relación y esa bendición de Dios viven el uno en el otro, reconociendo a Dios en todas las cosas. Viven unidos y Dios bendice esa íntima unión. Merece ser recalcado que el matrimonio no es una ley natural, no es una ley de la naturaleza, es una ley espiritual que opera únicamente si el cónyuge anda en el espíritu.
Conviene pues, hermanos, preguntarnos, ¿y cómo podemos prevenir el divorcio o la dureza del corazón? Hay algunas cosas esenciales que quiero mencionar. Por ejemplo, Efesios 5:22 al 24 nos dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Aquí vemos consejos espirituales y muchas hermanas quizás podrán objetar estas palabras del apóstol. Pero siempre en Efesios dice, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Cuando existe ese temor a Dios, puede haber esa sujeción, ese reconocimiento de la autoridad que Dios ha puesto en el hogar. Y esto no indica un espíritu de superioridad, sino de orden. El diseño de Dios es un diseño inteligente. Dios ha puesto al hombre por cabeza para que dirija, no para enseñorearse. Dios ha puesto al hombre para que proteja, no para que destruya. Pero también al marido dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5:25 y 28 al 29. Aquí vemos esos aspectos esenciales, como por ejemplo, cuidar, sustentar, amar, entregarse. Son verbos que denotan acción, y una acción positiva del hombre hacia la mujer. Ese amor que sea capaz de llevar al matrimonio a un nivel elevado, un amor que no lo puedan apagar las muchas aguas, los muchos problemas que tendrán que soportar juntos como parejas. También dice la palabra, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5:33. También nos dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios os ha perdonado en Cristo. En el matrimonio se debe practicar la benignidad, la misericordia y el perdón, porque sin lugar a dudas, todos cometemos errores, todos ofendemos en palabra, y aquel que no ofende en palabra, dijo el apóstol Santiago, que este es varón perfecto, que ha aprendido a dominar todo su cuerpo. Pero
de una u otra manera, a veces hay malos entendidos, hay palabras que dañan, pero también la palabra de Dios nos manda a perdonarnos, nos manda a que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, no le demos lugar al diablo, porque el enemigo aprovecha esos momentos para sembrar aún más discordia, intrigas, celos, envidias. Eso no debe existir en el matrimonio. De esta manera estaremos evitando llegar al divorcio, que bajo la palabra de Dios no es permitido, a no ser, como dice, por causa de fornicación, que es el motivo expuesto por Jesús en esta pregunta. Antes que Cristo llegara al mundo, es decir, antes que viniera a tomar forma humana, el adulterio se castigaba con la pena de muerte. Ustedes recordarán cuando a Jesús le trajeron una mujer que había cometido adulterio. Dijeron aquellos que la iban persiguiendo: hemos hallado a esta mujer en el acto del adulterio. Y Moisés nos mandó a apedrear a los adúlteros. El Señor no es que no estuviese de acuerdo en castigar el adulterio. Sin embargo, actuó con misericordia y les dijo: el que entre vosotros esté limpio de pecados, que sea el primero en tirar la piedra. Y todos, acusados por sus conciencias, desde el mayor hasta el menor, comenzaron a retirarse. Y el Señor luego le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, Señor. El Señor le dice: pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Si alguno ha caído en este pecado del adulterio, ha vulnerado la relación matrimonial, en primer lugar, debe reconocer su falta, debe arrepentirse y debe pedirle a Dios que le ayude para poder reconstruir su hogar, para poder retomar ese pacto. Ya que para nuestro Señor Jesucristo el matrimonio es algo sagrado. Es una experiencia tan íntima y significativa, y es importante no violarla. No hay excusa para el divorcio. Cristo no dijo que el divorcio debe realizarse obligatoriamente. Solamente Él expresó que es permitido en caso de adulterio. Pero si la pareja ha vivido en Él y ha sido bendecida por Él, y el cónyuge traicionado está dispuesto a perdonar, es lo ideal. Pero si el cónyuge ofendido no puede perdonar esa infidelidad,
En tal caso, puede darse un divorcio. En Mateo 5:32 dice, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Y por qué se da esto? Bueno, precisamente porque hay una ley del matrimonio. Romanos 7:2 y 3 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste viva. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Primera de Corintios 7:10 dice, pero a los que están unidos en matrimonios, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. De esta manera, amados hermanos, hemos visto qué importancia tiene el poder valorar esa relación del matrimonio. Quiera Dios que aquellos que están casados puedan amarse y solo la muerte pueda hacer separación entre ambos. Pidámosle a Dios que nos ayude para mantener ese espíritu fiel, ese amor rebosante en nuestros hogares. Que nuestro Dios bendiga su palabra en sus corazones y paz sea a cada uno de vosotros.